Vamos a hablar de lo que Jesús dijo en una ocasión acerca de perdonar. ¿Qué se trata esa porción de la Escritura y cómo puede ayudarnos a ser mejores discípulos de Él, ¿no? Ahora déjame decirte algo, no es nada fácil. Creo que como ustedes, yo también he tenido que perdonar 10,000 veces, ¿no? O más, no sé. Y he tenido también que pedir perdón, ¿sí? Y justo estaba pensando en qué contarles y demás como para empezar y dije, bueno, quemaré a mi esposa, quemaré a mis hijos, ¿no? Pero hay algo que yo recuerdo mucho, que me costaba un poquito de trabajo y que en mi carácter, la realidad es que me retó, pero también en mis emociones fue difícil para mí. Y esto es, por ejemplo, cuando yo empecé a tocar en el grupo de alabanza hace muchos años en otra iglesia, yo la verdad todos los domingos salía, no sé si es la palabra correcta, y si eran las intenciones de algunas personas en el grupo, pero se me sentía extremadamente humillado y me sentía que esa humillación era intencional, ¿no? Y todos los domingos yo me acuerdo que algo que para mí que había sido emocionante, que yo decía, órale, qué emoción, voy a llegar a ser parte de esto y demás, porque a mí ya me gustaba la música, yo tocaba y demás, y yo era un cristiano nuevo, reciente, y yo quería experimentar esa parte de tocar también en la alabanza, y de repente empecé a tocar ahí, y de repente por un tiempo de estar contento de ser parte del grupo, todos los domingos salía bien agüitado, y decía, pues qué chiste, ¿no? ¿De qué se trata? Y muchas otras cosas. Todo eso, muchas eran percepciones mías e ideas erróneas de muchas cosas, inmadurez en otras cuantas, en cuestiones de carácter y demás. Pero lo que sí es que yo me sentí que fui bastante lastimado en ese tiempo. Y una de las cosas que empezó a cambiar, cuando empecé a conocer acerca de Jesús y sobre todo la parte del Evangelio y la gracia de Dios, y algo que vamos a hablar, que es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, hice una cosa que a lo mejor ustedes van a pensar que es un cliché, ¿no? Pero todos los domingos cuando yo me sentía así, le decía a Dios, esto te lo entrego a ti, si tú no me ayudas a que esto se me olvide o que se me pase y demás, yo no voy a poder perdonar y me va a afectar en las cosas que quiero hacer, pero es más importante lo que quiero hacer para ti que lo que esto me duele y me lastima. Y empecé ahí a los 16 o 17 años, no me acuerdo cuántos tenía, empecé a decirle a Dios, Dios, te entrego eso a ti. Me acuerdo perfecto que esas eran mis palabras, te lo entrego a ti, te lo entrego a ti, te lo entrego a ti. Y en mi mente a veces lo decía y de repente todo el panorama empezó a cambiar. Las situaciones no tanto, pero mi corazón sí. Y para mí fue un poco más fácil comenzar a ver las cosas por lo que eran, perdonar y concentrarme en la gracia de Dios y lo que Él estaba haciendo en mi vida. Y después, pues muchas otras cosas sucedieron, ¿no? Entonces, la verdad es que Dios ha sido bueno conmigo en ese aspecto y yo sé que contigo también y que has tenido historias así y que Dios te ha ayudado a lo mejor a perdonar a alguien y si no, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ese tema, ¿sale? Entonces, hay una premisa que quiero poner sobre la mesa y es que el perdón no es negociable para los cristianos. El perdón no es negociable para los cristianos. Oye, pero es que no tienes idea de lo que me han hecho. No sabes lo que me han hecho. Ok, voy a mantenerme donde mismo. El perdón no es negociable para los cristianos. Voy a decir algunas otras cosas, no quiero que te saques de onda como que digas, oye, entonces tengo que aguantar. A ver, ahorita vamos allá a hablar, pero esta es una premisa. Esto no es un asunto que Jesús dice, bueno, si un día andan de buenas o andan más o menos tranquilos de que te subiste a tu carro y salió la canción que te encanta y te pusiste de buenas, ese día sí perdona. No, ¿ok? Para nosotros que hemos creído en Jesús, si tú hoy te reconoces a ti misma, a ti mismo como un cristiano, el perdón no es negociable. Otra cosa es que el perdón es una disciplina, que como cristianos tenemos que practicar, es un músculo que se ejercita, no está en nuestra naturaleza, ¿sí? A lo mejor tú dices, bueno, pues yo nací con mucho cabello, ¿no? Digo, yo tengo varios amigos aquí presentes pelones, que no voy a decir sus nombres, y que de verdad me daba mucha tristeza su caso, hasta que después me empecé a ver cuando te cortan el pelo y te ponen el espejo atrás, y ahí me empecé a dar cuenta que tenía que perdonar a los pelones, porque más bien que tenía que pedirle perdón a los pelones que me burlaba de ellos. Pero tú dices, yo nací con pelo, ¿no? Nací súper peludo. No nacemos sabiendo perdonar, no es algo que está en nosotros, no nacemos con eso, lo tenemos que desarrollar, tenemos que entender primero nuestra identidad, de qué nos hemos sido perdonados nosotros mismos y luego saber por qué. No es negociable, perdón, para los cristianos, y estar uno y otra vez ejercitando el músculo del perdón de manera imperfecta,
pero entendiendo que tenemos que aprender a perdonar. Entonces, no es negociable, es algo que tenemos que practicar y demás. Y por eso hoy titulé mi enseñanza Perdonados, Perdonando. Somos personas perdonadas, somos seres perdonados y hemos creído en Jesús que tienen que perdonar sí o sí. ¿Sale? ¿Está fácil? ¿Sí? ¿Sí es entendible eso? ¿Perdonados? ¿Perdonando? Sí, ¿no? Se me ocurrió hace como 2 horas, entonces qué bueno que sí les bendice mucho. Muy bien, vamos a ir a la escritura, vamos a ir a Mateo 18, ¿sale? Si quieres ir yendo a Mateo 18, todavía no vamos a leer, aguántame David. Primero les quiero pintar esta escena, ¿no? Como dicen los gringos, set the scene. Quiero explicarles qué estaba pasando ahí y hablar un poquito del contexto, porque no queremos texto sin contexto, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de eso. Se me hace padrísimo porque pues este capítulo, el capítulo 18 del Evangelio según Mateo, está lleno de sabiduría. Hay un montón de cosas que Jesús dice ahí que seguramente has escuchado alguna vez. O sea, hay mucha sabiduría ahí. Y me hace pensar como que un día más de escuela, ¿no? O sea, la escuela teológica de Galilea, ahí Jesús con sus discípulos, fue un día pesado para ellos. O sea, si algún día fuiste a la escuela y dices, oye, hoy estuvo pesado y se me juntaron todas las materias pesadas. ¿Alguien fue a la escuela? ¿Aquí fue a la universidad? Ok, levanta la mano quienes no fueron a la universidad. No se crean. Es esos días donde dices, qué pesado estuvo, acabé muerto, mis clases estuvieron pesadas. Siento que fue un día así con los discípulos en Mateo 18. Antes de que empecemos a leer lo que vamos a leer hoy acerca del perdón, Jesús hasta en ese momento ya había dado un montón de temas, ¿no? Jesús había hablado ante la pregunta de sus discípulos llegaron y dijeron, ¿qué se tiene que hacer para ser el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús agarró un niño y les dijo, quien no se haga humilde como uno de estos, no puede ser grande en el reino de los cielos. Y después les dice también, y hay de ustedes quien haga pecar a alguien como ellos. Obviamente le estaba haciendo una analogía entre la fe y la humildad y la dependencia y todas esas características que tú puedes ver en un niño en la fe. Es decir, no tenemos que actuar, o sea, yo no quiero actuar como mi hijo de 6 años, ¿sí me explico? O sea, pero sí hay características de nuestra fe que tienen que ver con eso, con la humildad, con la dependencia de Dios, con el soltarnos ante los brazos del Padre, que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos. Y después dice, pobre de ustedes el que haga pecar a alguno de ellos. Después Jesús cuenta aparte, en este mismo día, en ese mismo momento, la parábola de la oveja perdida, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa? Se pierde una y el pastor, ¿qué hace? Deja las 99 y va a buscarla, ¿sí? Y dice, hay más regocijo, hay más dicha, hay más alegría en esta que estaba perdida y fue encontrada que en las otras 99 que se quedaron ahí. Después Jesús habla de un protocolo bastante importante que creo que, y está ligado con el perdón, un protocolo que creo que tenemos que aprender a implementar en las iglesias el día de hoy, en las comunidades de creyentes, que es un protocolo que tiene que ver con cuando alguien peca contra ti. Entonces, cuando alguien peca contra ti, Jesús les enseña este protocolo que dice, primero ve uno a uno con esa persona, ¿sí? Y para resolver estos conflictos personales entre los cristianos, entonces dice, ve uno a uno y repréndele uno a uno. Si te escucha, has ganado un hermano. Si no te escucha, entonces jálate 2 o 3 y que haya algunos testigos y vuélvele a reprender si alguien ha pecado contra ti. Si no te escucha, entonces repréndele con la iglesia, ¿no? Eso por supuesto que se maneja de acuerdo a los contextos. No vamos a ver, levanten quién tiene alguna disputa, un conflicto entre ustedes ahorita y vamos a, Adrián, pásate junto con tu enemigo, no sé. Entonces, no vamos a hacer esas cosas públicamente, pero sí a lo que Jesús se refiere es involucrar a la iglesia, ¿no? Y de manera, de como interpretamos, por ejemplo, en el protocolo en Central Gracia, que nos ha pasado muchas veces, pues es involucrar a algunos de los líderes, a Jorge, yo, los ancianos de la iglesia y demás. Y entonces vas uno a uno, dice Jesús en su protocolo, resuelve ahí, repréndele uno a uno, no escucha, trae algunos testigos y repréndele frente a algunos testigos que escuchen lo que está pasando. No se arregla la situación, involucra entonces a la iglesia es parte de nuestra vida, no es a donde vamos el domingo por cumplir, somos personas que comparten la vida y compartimos la fe y somos amigos y demás, y involucra a algunos de la iglesia en esta situación.
Y si ya no te escucha, pues cuello, ¿no? Dice, tenlo como un inconverso, como un cobrador de impuestos, simplemente excomulgado de la familia, ¿no? Entonces estás hablando de un protocolo que Jesús establece que tiene que ver como premisa y como una antesala a lo que enseña del perdón. Después Jesús ahí mismo entonces continúa hablando acerca aparte de todo lo que está hablando y de este protocolo, continúa hablando del perdón, ¿no? Y es a donde vamos ahí. Si quieren, vamos a leer de una vez, ¿sale? Entonces vamos a la escritura. Vamos a orar primero. Padre, gracias, Señor, porque tú nos estiras en la fe al estudiar tus escrituras, y quiero pedirte el día de hoy, Dios, que con tu voz, a través de la escritura, nos hables hoy, y los corazones, mi corazón y el de mis hermanos hoy quede afectado de una mejor manera en cómo perdonar mejor, cómo perdonar motivados por el Evangelio y no por emociones. Señor, que sea la justicia de Dios, la gracia y la misericordia que hemos recibido, Dios, y que hemos conocido de ti, lo que nos motive para ejercer perdón y no la justicia terrenal y humana, porque muchas veces el perdón es injusto de acuerdo a los ojos humanos, pero queremos actuar de acuerdo a quién eres tú, Jesús. Te pido que hoy nos hables y que nos enseñes, pero que sean verdades que verdaderamente se queden clavadas en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces está ahí Jesús enseñándole a sus discípulos y está hablando así, termina de hablar del protocolo entonces ya al final, si no escucha, ¿no? Excomulgado, olvídenlo, y bueno, pues ojalá ahí este cuate regrese o se arrepienta. Y entonces llega Pedro, ¿no? Con iniciativa, todo valiente, habiendo hablado todo lo que estaban hablando, y Pedro entonces levanta la mano y dice, oye Jesús, vamos versículo 21, sale. Entonces acercándose Pedro, le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces, quizás, ¿no? Dijo, hasta 7 veces. Y esto es interesante porque en la enseñanza de los rabís en ese tiempo, lo que la ley decía era que tenías que perdonar a tu hermano 3 veces. Y después de 3 veces ya no tenías necesidad de perdonarle. ¿Sabes qué? Ya nos vemos, que te vaya bien, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, sale, va, ya no te perdono, ya no quiero tener nada que ver contigo. Entonces Pedro, con mucha iniciativa y muy buena onda, levanta la mano y dice, bueno, pues acaso qué onda, lo tengo que perdonar unas ¿qué? 7 veces, como diciendo, el doble más 1, ¿no? Unas 7 veces, o sea, si tú dices 3. Y entonces me encanta porque la realidad de las cosas es que yo creo que a veces queremos vernos generosos, ¿no? Como cuando dices, mira Jesús, le compré un lunch a mi cuate que hoy no tenía para desayunar, y te sientes muy orgulloso, muy orgullosa de ti mismo por una acción que hicimos y creemos que fuimos demasiado generosos, pero Jesús de repente voltea y te da una respuesta o te habla a tu corazón diciendo, deberías de compartir todos los días y no solamente comprarle algo, sino de lo que tú tienes, porque eso te enseña a ti a dar. ¿Sí me explico? O sea, hay una lección de Jesús que nos calla la boca, aun cuando queremos vanagloriarnos según nosotros de lo misericordiosos que somos. Y eso le pasó a Pedro, le dice, bueno, ¿acaso qué onda? 7 veces. Y Jesús versículo 22 le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahora, antes de que el primer listilla me diga, órale, entonces 490 veces, ¿verdad? Ya hiciste, seguramente ya hiciste ahí la cuenta, ¿no? Muy buenos para las matemáticas. Lo bueno es que al rato pasamos los sobres y ahí vemos quién es bueno para las matemáticas. El contenido de esta frase, déjame decirte que era como cuando tú dices, no, pues más muchas, ¿no? O sea, Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y das cuenta que alguien te dice, no, pues un montón, ¿no? O sea, lo que Jesús estaba utilizando era una exageración o de alguna manera una alegoría para decirle, tienes que perdonar infinitamente, no eran 490 veces. Aunque a lo mejor tú y yo decimos, ojalá fueran 490, ¿no? Y digo, no sé, a lo mejor ahí la carrilla con tus cuates enfadosos, pues sí te ajustan 490, ¿no? A lo mejor en el trabajo alguien que de repente dice, ay, híjole, divides 490 entre, pues voy a trabajar aquí unos 2 años y luego me cambio de chamba. A lo mejor te ajusta, pero levanta la mano si estás casado. Casado o casada, ¿o has estado casado?
La verdad es que esas 490, a lo mejor te las chutas en una semana, ¿no? Entonces muchos dicen, oye, 490, pues está padre, para otros no está tan padre, quién sabe, pero el punto es que no había una limitante numérica, no había una cantidad específica. Lo que Jesús está diciendo cuando dice 70 veces 7, está diciendo, dale sin miedo al éxito, perdona ilimitadamente. Es una exageración a la frase y al número que estaba diciendo ahí Pedro para eso. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el número en la tradición judía, el número 7, es el número perfecto de Dios. Entonces está haciendo una exageración sobre ese número para decir, dale, ahí hay un tema de perdón ilimitado que te estoy enseñando a hacer, ¿no? Ahora, yo sé que definitivamente no es fácil el escuchar eso y decir, bueno, 70 veces 7. ¿Alguien estornudó? Salud. 70 veces 7, no es fácil. Pero la realidad de las cosas es que Jesús está por enseñarnos cuál es el motivador, la gasolina, el combustible para poder perdonar a la gente cuantas veces se necesiten, o perdonar a los cristianos. En este caso estaban hablando acerca de eso. Entonces esto es importante porque tú así a priori aquí puedes decir, oye, pues qué difícil, ¿no? O sea, pues Pedro estaba diciendo que 7 porque se quería ver generoso, ¿no? El doble más 1, pero Jesús le dice 70 veces 7 y bueno, sí lo entiendo, pero ¿cómo le haces en la vida diaria, no? Versículo 23 y 24, ¿sí están conmigo? Por eso dice Jesús, o sea, básicamente Jesús estaba diciéndole, pues más muchas, 70 veces 7. Yo creo que todos quedaron, ay, humano, no manches. Y entonces Jesús dice, por cierto, me acuerdo de lo siguiente, 23, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. La Nueva Biblia de las Américas que utilicé trae entre paréntesis 216 toneladas de plata, ¿sale? Otra vez, a lo mejor dices, bueno, ¿cuánto le debían, no? Pero antes de ir ahí, aquí está este rey que dice, a ver, voy a hacer números. Traigo varios aquí, chambeadores que traen, por ahí una droguita, ¿no? Como decimos en México, ¿no? Traen un pendientito, ¿no? Si alguien ve esto en YouTube va a decir, droguita México, ¿qué está diciendo este cuate? ¿Sí? Pero aquí el patrón dice, me deben lana, ¿dónde está mi lana? Y llega entonces Jesús, acuérdense que esto es una parábola que Jesús está contando. Entonces llega entonces el siervo A, o el siervo 1, si lo quieres llamar. Y el siervo 1 resulta que cuando el patrón hace cuentas le debe 10,000 talentos. Déjame decirte esto está brutal. Al ratito vamos a hablar acerca de eso, en la segunda parte de esta parábola, más o menos cuánto equivale. Yo estuve leyendo un montón de comentarios en mi tiempo de estudio y preparación para esta predicación, y hay pues muchas cifras, ¿no? Pero está fácil. Esta era una lana que este cuate, trabajando 24 horas al día, no iba a poder pagar ni en 100 años. O sea, era un lanonón, ¿sale? O sea, nada de que le debes a Coppel unas mensualidades, nada de que dices, ay, el otro día me picharon no traía lana y me picharon los tacos. No, o sea, esto era una verdadera deuda, ¿sí? Un cuate dijo, estaba hablando acerca del tema de las conversiones, y es algo más o menos como 100 millones de euros o $1 billón, una cosa así. Yo ya no quise ni saber cuánto le debía a este pobre cuate en pesos mexicanos. ¿Sale? Dije, no, ya, ¿para qué me deprimo, no? Pero debía un dineral, no le ajustaba una vida para pagarlo. Ahorita vamos a hablar específicamente de este tema de los talentos y los denarios más adelante. Pero versículo 26 dice, no teniendo él con qué pagar, obviamente, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así se pagara la deuda. En ese tiempo, estamos hablando que era un tiempo en el que la esclavitud era moderna, la esclavitud sucedía en la sociedad, y entonces una de las cosas que seguramente se hacía socialmente era de que pues dices, pues menos para sacarle algo, para recuperar algo, vamos vendiendo a este cuate todas sus chivas y toda su familia, ¿no? Pues los vendemos y recupero algo, ¿no? Esto de entrada, por la preocupación que vamos a leer ahorita que le dio también al siervo 1, porque ahorita vamos a ver lo que el siervo 1 responde, ahí está.
Pero eso me hace pensar que no era algo que le traía certidumbre al siervo 1. El hecho de que te vendieran, tú que sabías con quién ibas a llegar, qué te podía pasar. ¿Sí me explicó? Entonces, este cuate, el rey, el señor, dice, véndanlo. Versículo 26, entonces el siervo cayó postrado ante él, preocupado, yo creo. Oye, ¿ahora quién va a ser mi amo, no? Versículo 26, entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. O sea, ¿de dónde, brother? A lo mejor estaba pensando poner un negocio millonario, ¿no? Y invertir ahí en 2, 3 cositas de negocios de la época, en unas ovejitas, en unas carpas, ¿no? Haciendo un negocio de pan pita o algo así, no sé qué pudiera ser como mucho que se comiera en ese tiempo, en esa región. Pero, o sea, lo que le debía era una lana que no iba a poder pagar. Y ahora le dice, si me tienes paciencia, te lo voy a pagar. Versículo 26. 27, y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Yo no creo que Jesús tenga huecos narrativos en sus parábolas. Yo no creo que Jesús se equivoque en las historias. ¿Ustedes creen que este maestro, el rey, al que le debían, no sabía que el siervo no le iba a poder pagar? Claro que lo sabía. Esa es una de las cosas importantes de por qué Jesús lo está diciendo. Este hombre sabía que el deudor no podía pagarle. Sabía que lo más que le iba a poder sacar a esa deuda era venderlos y recuperar una lanita y decir, bueno, al menos uno, ya recuperé algo de lana, 2, este cuate ya no es mi problema y no lo voy a ver aquí. Sin embargo, y esto se me hace súper interesante, dice, el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Di conmigo, le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Aquí está Mateo 18. Imprímeselo y mándaselo a Liverpool si quieres. Pues dile, oye, aquí las deudas se perdonan, ¿no? O sea, eso no sucede hoy en día. ¿Estás de acuerdo? O sea, quizá te dicen, oye, vamos a reestructurar la deuda, te voy a dar 10 pagos con un interés fijo y entonces te hago el paro de que no te siga creciendo la deuda y que, ¿sí? O págame en 2 partes, o sea, hay una manera de pagar hoy en día por las buenas. Pero ¿quién te perdona una deuda? Y una deuda de un dineral que no ibas a poder pagar. Y este hombre no nada más, o sea, no le dio un plan de pagos, un plan financiero que les ayudara a los dos. Simple y sencillamente le dijo, te voy a soltar, que se puede inferir que de cierta manera estaba quizá en libertad. Lo que sí es totalmente cierto es que le perdonó su deuda. 28. Pero al salir aquel siervo encontró a unos consiervos que le debía, a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ay, papantla, tus hijos vuelan, ¿no? Lo acaban de perdonar a este cuate de una deuda que no iba a poder pagar nunca y de repente ve a este que le debe 100 denarios, este debía 10,000 talentos, este le debía 100 denarios. Un talento, fíjate bien por favor si te gustan las matemáticas, un talento equivalía a 6,000 denarios. 6,000 denarios era más o menos el trabajo de 10 años, porque el salario mínimo en ese tiempo era un denario al día. Hazme el favor, este le debía 100, él debía 10,000 talentos. Saca la cuenta, ¿cuánto es 6,000? ¿Cuántos son 10,000 talentos lo que le debía el siervo 1 al maestro? Si ganaban 6,000 denarios al año más o menos, o sea, era un dineral, no podía pagarlo. Y el otro cuate le debía solamente 100, ¿no? Solamente 100. ¿Y qué hizo? Lo agarró, lo ahorcó y le dijo, ¿me pagas o me pagas? ¿La bebes o la derramas? ¿No? O sea, básicamente, estás frito, ¿no? Entonces, paga lo que debes. 29, entonces su consiervo cayendo a sus pies, escena similar hace unos minutos, cayendo a sus pies lo suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Las mismas palabras
que el siervo 1 le dijo al rey, el siervo 2 le está diciendo al siervo 1. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Entiendo perfectamente que esto, o sea, lo que Jesús utilizó en esta parábola era dinero. Y vaya exageraciones en el dinero, o sea, este cuate debió un dineral, este cuate debió una nada. Y él decidió no perdonarle al que le debió una nada, cuando él le habían perdonado un deudonón. Pero constantemente para nosotros es más fácil, no hablando de dinero, las ofensas, las situaciones donde se amerita el perdón. Para nosotros es más fácil llegar y pedir perdón. Y luego ya estás bien contento, pues ya me perdonaron, ¿no? Ya, pues ya la libré, no manches. Me la dejaron pasar, ¿no? O sea, ya quedó. Pero después alguien nos hace algo, después alguien nos lastima, ¿y qué sucede? No, ahora sí vas a ver lo que es bueno, ¿no? Y entonces la ley que empezamos a aplicar y los principios que aplicamos son los de nuestros calzones, nuestros pantalones, y decimos, ahora sí vas a ver, y a mí no me la hace, y ahora vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Porque obviamente es como todo con Jesús, esto no tiene que ver específicamente con dinero, tenía un trasfondo espiritual. Jesús estaba apuntando al evangelio, a él mismo, al perdón de pecados, ¿sí? Estaba utilizando talentos y denarios para simbolizar las ofensas y los pecados que hemos cometido nosotros y que han cometido contra nosotros. Hoy en día ponte a pensar qué es más fácil, qué es más rápido para ti, tener que pedir perdón o perdonar, ¿no? Vamos con la cola entre las patas, como decimos en México, y decimos, ¿me perdonas, por favor? Oye, disculpe. Y eso, si es que hemos vencido el orgullo de pedir perdón, porque ese es otro rollo totalmente, ¿no? Pero entonces vamos y pedimos perdón, pero cuando alguien nos hace algo, somos muy lentos para perdonar. No seamos así. Este cuate, fíjate, cuando tenía el sartén por el mango, demostró totalmente otra cara, ¿no? Primero, cuando era el que debía, va con una posición humilde de víctima y dice, por favor, perdóname. Y no es esa posición lo que le consiguió el perdón, sino el corazón del rey y la misericordia de este, ¿sí? Pero sin embargo llega y dice, oye, ahí voy con mi carita así, perdóname, si te me echas la mano te voy a pagar, en serio, perdóname. Pero después con una soberbia y una altivez que dice, claro que no te perdono, cuando ahora él era a quien le debían, ¿no? Y a veces pasa con nosotros eso cuando tenemos el sartén por el mango, cuando alguien nos hizo algo, cuando nos deben dinero o perdón o disculpas, lo que sea, no tenemos el sartén por el mango y entonces hasta eres soberbio y dices, ¿no? Estoy superior de cierta manera que esta persona, y provoca en nosotros una actitud totalmente contraria a la que deberíamos de tener. Esas no son las actitudes de Jesús. Por eso Jesús está enseñando acerca de esto. No seamos así, que nuestro corazón y nuestro carácter no cambien de acuerdo a dónde estamos, si estamos debiendo o si somos los acreedores, no cambiemos, sino que seamos como Jesús. Versículo 31 al 34. Entonces, así que cuando sus consiervos, es decir, otros siervos que trabajaban para el mismo rey, aquí está el siervo 1 ahorcando a este cuate diciéndole, me pagas porque me pagas, no me pagas, a la cárcel, ¿no? Y entonces otros siervos más, dice que cuando vieron lo que había pasado en el 31, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando el siervo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberme compadecido? ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía, o sea, eternamente, porque no iba a poder pagar. ¿Qué pasó? A veces cuando estamos en la casa, está Matías de repente haciendo alguna travesura, ¿no? Ustedes, si conocen a mis hijos, saben que Matías es mi hijo mayor. Entonces llega y hizo una travesura, Matías, esto sí, esto no. De repente hace alguna travesura que era algo que le habíamos dicho que no hiciera. Entonces viene
Y le digo, no me mientas, ¿hiciste esto? No, pues que sí, ok. Se pone todo triste, cree que va a tener una consecuencia y hay veces que tiene gracia. Le digo, ok, no te preocupes, para la próxima vez esfuérzate más, no lo hagas, ok, está bien. Acto seguido, se sube a su cuarto y le pone una arrastrada a su hermano, porque su hermano a lo mejor le agarró un juguete, una cosa, una nada. Entonces llega el otro y, papá, Matías me pegó. ¿Qué pasó? Es que me estaba agarrando mi juguete. Y le digo, Matías, tú acabas de recibir gracia de una cosa peor. Y trataste hacia tu hermano y no lo perdonaste, ¿no? Constantemente en el tema del perdón nos sucede eso. Se nos olvida lo que se nos ha perdonado. Se nos olvida. Y aquí están estos consiervos que ven y dicen, sí, este compa, sí, muy bravito, así de gacho, mandando a la cárcel a este. Bueno, y le llevan el chisme al patrón, ¿no? Oye, patrón, ¿qué crees? Siervo 1, al que le perdonaste una lanota, se fue bien gacho con siervo 2. Y entonces, ¿qué dice? Fíjate, algo que me encanta mucho de esta parte, hay dos palabras clave para mí, muy, muy importantes. Una, en versículo 32 le dice, siervo malvado. O sea, aquel que primero le había tenido compasión, primero le dice, te perdono, te voy a soltar. Ese mismo tuvo una reacción y dijo, siervo malvado. O sea, hay una descripción que le está diciendo malvado. O sea, hay algo malvado hay algo que es malvado cuando se nos olvida de que hemos sido perdonados y no perdonamos. Hay ingratitud, hay algo malo. La segunda cosa que se me hace increíble es que en el 34 dice que estaba enfurecido. O sea, esto verdaderamente le hizo que le hirviera el buche, ¿sí me explicó? O sea, estaba enojado. Dijo, oye, ¿qué onda? Siervo malvado, ingrato, ¿qué le pasa a este cuate? ¿Qué le pasa? Y entonces lo lleva con los verdugos, ¿no? Y entonces Jesús en el versículo 35 termina cerrando esta parábola diciendo, así también entonces mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a sus hermanos. Ahí no más. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces entonces lo tengo que perdonar? ¿7? No, Pedro, no te quieras ver tan generoso. 70 veces 7, es decir, siempre, todo el tiempo. Es más, esto me recuerda y pum, les cuenta esta parábola y les dice, bueno, así como este rey se enfureció con el siervo 1, el siervo malvado e ingrato, porque no perdonó la deuda, así también mi Padre con ustedes. El asunto del perdón no es negociable para los cristianos porque nosotros hemos sido perdonados. Estoy yendo rápido, Quiero leerles Romanos 3, lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma. En Romanos 3 Pablo les dice, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos hablando de los judíos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, dice Pablo, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. La senda de paz no han conocido y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Claramente Pablo estaba específicamente mencionando un tema de los judíos y la comparación, pero ahí dice no hay ni uno solo, ni judíos ni griegos. Ahora bien, dice Pablo, sabemos que cuanto dice la ley a los que están bajo la ley, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada y confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Fíjate esto lo que Pablo le dice a los romanos, porque no hay distinción, por cuanto todos
pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todo el mundo escuchamos las buenas noticias del Evangelio, ¿no? El Evangelio, buenas noticias. No, aquí tuvimos una serie que se llamaba La Buena Noticia, ¿no? Y era hablar del Evangelio. Pero es difícil entender y valorar las buenas noticias si no conoces las malas noticias. Y las malas noticias es que tú y yo no debíamos 10,000 talentos. Tú y yo estábamos totalmente alejados, inalcanzando lo que es la gloria de Dios. No podíamos, aquí lo dice Pablo. Pecado. Oye, pero yo ni he hecho nada en toda mi vida, yo he sido bien normal de casa. Es que no se trata de lo que hayas hecho, se trata de lo que hay en ti. La humanidad se ha rebelado contra el Creador y eso ha traído una posición de distanciamiento con el Creador. La creación distanciada del Creador, sin redención. Y hemos sido perdonados a través de Cristo de esto. No debemos ni 10,000 talentos ni 100 denarios. Debemos una deuda espiritual de una eternidad alejados de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte espiritual, el distanciamiento de Dios, una eternidad sin Dios. Versículo 24 de Romanos 3, ¿sí? Nada más para sustentar un poco del perdón. Dice Pablo, continúa diciéndole, todos son justificados gratuitamente por su gracia. Bueno, obviamente termina antes diciéndole, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. 24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar que en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Nunca se ha tratado de nosotros poder pagar la deuda, pero sí siempre se ha tratado de que somos deudores. Pero también siempre se ha tratado de que es en Jesús en donde se hace justicia, se paga la deuda y somos justificados por su gracia a través de la fe. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia. Entonces tú a lo mejor dices, yo no alcanzo a entender eso, yo no alcanzo a entender. Bueno, a lo mejor es un tema de tiempo, pero déjame decirte, de acuerdo a la Escritura, todos nacimos deudores de Dios. Como dice Pablo, ni uno solo bueno, ni uno solo buscando a Dios. Y ponte a pensar, ¿a poco no te has puesto a pensar por qué cuando te acuestes ya en la cama a dormir dices, como que se me antoja más dormirme del lado de la codicia que del lado de la generosidad? O sea, la verdad, no nos hagamos tontos, porque luego la gente dice, no, yo no creo en el pecado ya innato en la humanidad y en la naturaleza corrupta del ser humano. Está bien, solo ponte a analizarte. ¿Qué late más en tu corazón? ¿El egoísmo? ¿Tus propias aspiraciones? ¿Tu éxito? ¿O un corazón por el pobre? ¿Un corazón por alguien más que es necesitado? Y no quiero ser moralista y hacer sentir mal, solamente quiero ilustrar el asunto. ¿Qué es más fácil, la tentación, ¿no? ¿A ser infiel en el matrimonio o a ser fiel en el matrimonio todo el tiempo? ¿Qué es más fácil, la lealtad en tu amistad o la lealtad en donde te conviene ser leal? ¿Qué es más fácil, repartir tus bienes o acumular tus bienes para que la sociedad diga, órale, qué bien le ha ido a esta persona? O sea, todas esas cosas yo no quiero, no quiero hacer sentir que de repente el decir voy a trabajar, algunas cosas de esas son buenas, no pongamos extremos aquí. Lo que estoy diciendo es, si nacemos y tenemos una tendencia natural a ser egoístas y a no querer lo que Dios quiere y no ver las cosas con los ojos de Dios, esa es la realidad. Entonces, si no entiendes el asunto de que nacemos de una manera que es alejada, destituidos de la gloria de Dios, ponte nada más a pensar las cosas que sí puedes ver terrenalmente. Y como seres humanos no es como que decimos, hoy tengo tantas ganas de mostrar el corazón de Jesús. En la primera que se te meten en el tráfico, ¿no? En la primera que se te presenta la posibilidad de hacer lo que tu cuerpo te dice, deberías de hacer. A veces lo hacemos. Esa es nuestra naturaleza. Pero es una buena noticia entender, uno, que Dios nos creó y Dios nos conoce. Y dos, que Dios ha traído a la mesa la solución para esta situación. Y es Jesús.
Comencé diciéndote que para el cristiano no es negociable perdonar, es una obligación. Pero esto solo es entendible cuando lo hacemos por los motivos reales. Perdonamos porque Cristo nos perdonó a nosotros. Perdonamos porque Cristo nos perdonó a nosotros. Porque hemos sido justificados. ¿Qué es eso? O sea, Él es la justicia de Dios, como Pablo lo dice acá en Romanos. Porque hemos sido traídos a una familia, a una comunidad, hemos sido dotados con talentos, con dones para edificar la iglesia, porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía a través de la palabra, la verdad de quién es Dios y que nos construye día con día a ser más como Jesús. Si hemos recibido tanta gracia, ¿cómo podremos negarle los 100 denarios al que nos debe a nosotros? ¿Cómo carambas? ¿Cómo hace sentido eso? ¿Cómo hace sentido que no perdonemos? Ok, déjame llevar esto a un tema práctico y comenzar a cerrar la enseñanza el día de hoy. Tengo 3 puntos rápidos para ustedes como para que consideremos de acuerdo a lo que leímos hoy. 1, perdonamos porque perdonar nos libera. Pablo también le dice más adelante a los romanos en el capítulo 6, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo, dice Pablo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado, de la muerte o de la obediencia para justicia? Se vuelven esclavos de eso a quien sirven. Pero gracias a Dios, fíjense lo que Pablo dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, otra vez, ¿de dónde venimos? Se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina en la que fueron entregados, o sea, al Evangelio, a Cristo. Esto está en Romanos 6, por cierto. Y me encanta esto que dice Pablo, dice, y habiendo sido libertados, traídos en libertad, de cautiverio al pecado y a la muerte y a la tiniebla, ahora han venido a la luz. Dice, habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. En el perdón hay libertad. Tú y yo fuimos libertados del pecado, de la deuda que teníamos y de vivir como zombies, muertos en vida, ciegos a Dios, a la voluntad de Dios, a su escritura, a sus verdades, a sus principios, a lo que es la vida en Dios, la gracia de Dios. Vivíamos ciegos a eso, pensando de Dios puras cosas religiosas, y Dios es así, me tengo que portar así, así asado, y voy a ir aquí a esta reunión de esta expresión de fe, y luego regreso, y Dios sí es un accesorio. Pero hoy hemos sido liberados de eso y hemos abierto nuestros ojos a las verdades de Dios, quién es Él y lo que recibimos a través de Cristo. Hemos recibido perdón de nuestros pecados y además esta gracia para vivir nuestra vida que les estoy diciendo. ¿Cómo no hemos de perdonar también nosotros? Perdonar libera, y lo primero que libera es nuestro corazón. El perdón de Dios nos ayuda a perdonar a otros, y la libertad del pecado también se ve de esa manera, despojándonos de nuestro orgullo. Entre menos cautivos del pecado somos y más siervos de justicia, yo creo que más nos parecemos a Jesús. Y entre más te pareces a Jesús es más fácil que puedas decir, voy a perdonar a otros. Porque dejamos de guardar rencor, odio, venganza, amargura. Ahorita les voy a dar un disclaimer de este tema, ¿no? Pero a mí me saca mucho de onda, de verdad, para bien y para mal, ¿no? Para mal, por ejemplo, el asunto de cómo hay cristianos que tú sabes que dicen, oye, no, yo y soy un sepulcro blanqueado, como Pablo decía aquí, ¿no? Y yo sí amo al Señor y todo, pero los ves que son toxiquísimos con toda la gente, de malas, amargados. Entonces, ¿qué hay en tu corazón que no has perdonado para que seas así? ¿No? Y por otro lado también me saca de onda para bien, como cuando alguien te das cuenta, o a lo mejor en la posición cuando estás pastoreando una iglesia, pero ustedes también que comparten la vida y se cuentan cosas, se pueden dar cuenta que cuando conoces a alguien que ha perdonado, de repente le ves más libre, y menos de malas, y más amable, y sonriendo, y alabando a Dios, y como que también perdonar libera nuestro corazón, nuestra memoria RAM, para que las cosas de Dios también estén ahí. Y entonces empiezas a conocer más de Dios de una manera más libre. La libertad del pecado es buena. Perdonar no nada más refleja nuestro crecimiento y madurez como cristianos, también nos libera y nos sana. Deja en las manos de Dios el tema que está
pendiente ahí. Pídele al Señor ayuda para liberarte de este asunto y perdonar tal situación. 70 veces 7. Y perdonar, y perdonar, y perdonar. Y mañana vuelves a decir 70 veces 7. No digas 490 porque depende de tu contexto, se te van a acabar pronto. 70 veces 7. No sé si has escuchado ese mega cliché que existe que dice, no perdonar es como tú tomarte el veneno y esperar que le haga daño al otro, ¿no? ¿Lo habían escuchado o no? No lo habían escuchado, yo creí que me iban a buchear porque estaba malísimo, pero más o menos es eso. Si no entregamos esto, perdonar nos libera, o sea, es una realidad. Hemos sido liberados nosotros, Dios nos ha perdonado a nosotros. Por esa razón nosotros perdonamos y hay libertad en el perdón, y esa libertad te ayuda a no morirte con el veneno que te estás tomando diario, teniendo rencor todavía contra alguien que no has perdonado. Ahora sí el disclaimer. Si tú has recibido abuso o cosas así, no tienes que decir, voy a tomar esta enseñanza literal y voy a perdonar y que siga sucediendo la misma situación. Claro que no. Y ahorita te voy a decir una cosa que se me hace interesante de esto. Si esto está sucediendo, no tomes este asunto del perdón y es que en la iglesia me dijeron que perdonara como algo que sea permisivo para abuso y situaciones que no son tampoco ni agradables delante de Dios, perpetúan el pecado que alguien está cometiendo contra ti, además ilegales. Busca ayuda, ven con nosotros, o pide ayuda legal, o busca a alguien de aquí y no tengas miedo, no tienes que continuar perdonando algo, no tienes que continuar soportando algo que está dañando tu integridad como persona. ¿Sale? Para que sepan que no estoy diciendo eso, Jesús no estaba diciendo eso. ¿Y saben qué se me hace interesante? Que el amo le dijo, cuando le perdona la deuda al siervo, uno que le debía los 10,000 talentos, le dice, te he perdonado la deuda, y lo suelta. Pero ¿acaso dice, nos vemos el lunes para seguir invirtiendo juntos? No, ¿verdad? ¿Acaso dice, te perdono la deuda y qué ansioso y emocionado estoy por seguir trabajando contigo? ¿Hay algo liberador en poder decir, te perdono, pero también he aprendido? Te perdono, pero he aprendido. Te perdono, pero creo que no vamos a hacer negocios juntos muy pronto. Te perdono, pero ya no voy a salir contigo. Te perdono, pero voy a poner un límite. Te perdono porque Jesús me ha perdonado a mí y puedo orar por ti y puedo decir, Dios, pues que le vaya bien, que Dios le bendiga. Te he perdonado, pero probablemente tus consecuencias están legales y no nada más por mí, sino porque tú te lo buscaste. Te perdono, pero hay libertad en decir, ya no más. ¿Sí me explico? Y eso es algo que tenemos que pensar, porque muchas veces en muchas culturas cristianas e iglesias se perpetúa eso. Y es que tienes que perdonar a tu marido por esto y síguelo perdonando, tienes que perdonar a tu mujer por esto y tienes que perdonar a este y tienes que perdonar al otro, y se perpetúa una cadena interminable de pecado y de abuso contra las personas. Eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Sí? O sea, este es un asunto de perdón de corazón, de una ofensa motivada por el perdón que ha venido del Evangelio, ¿ok? Pero cuando es momento de decir no más, tienes que aprender a decir no más. Y no te estoy diciendo que tienes libertad para odiar a esa persona. Ojalá en este momento un tráiler pase y le pase por el cráneo. No estoy diciendo que digan eso, ¿sí me explico? No, es que ya las conozco a varias. ¿Cómo son? No, es broma. La realidad de las cosas es, no estamos diciendo eso, no es permisividad para odiar, es perdonar de corazón porque Jesús nos ha perdonado, pero también aprender a decir, esto ya no está bien, esto no lo debemos soportar. ¿Sale? ¿Sí están conmigo? Entonces, es válido y sano perdonar y decir, ya no más. No, yo he cometido ofensas, creo que tú has cometido ofensas, pero si Dios nos ha perdonado, entonces libérate, permite que tu corazón también perdone a otros. Esa es la realidad. Yo he estado en contextos con algunos amigos que de repente me recuerdan así, ¿te acuerdas tú que hiciste esto hace tantos años? Digo, Dios, les digo, a veces, y yo me he tenido que alejar de gente así, ¿no? Oye, ¿te acuerdas cómo andabas? Y que no sé qué. A ver, y yo se los digo sinceramente a ustedes, hay veces que hay que poner un límite, porque si Dios ya nos perdonó algo y hay una conciencia limpia y hay algo que tú sabes que ha sido perdonado en tu corazón, ¿por qué permitimos que nos lo sigan diciendo y diciendo y diciendo y diciendo? ¿Sí me explico? Hay veces que es bueno, en todo este tema de liberarse, es bueno decir, oye, ya no más ahí. O sea, yo le creo a Dios cuando Él me dice que me ha perdonado mis pecados. Yo le creo a Dios cuando me dice que
La paga de mis pecados la pagó Jesús en la cruz. Yo le creo a Él cuando me dice que soy una nueva criatura. Yo le creo esas cosas. Yo no creo esto otro ya. Entonces es importante eso también. Y no sé si este rollo suene medio motivacional y me estoy yendo a mis notas, pero a veces hay que aprender a perdonarnos a nosotros mismos algunas cosas también. Pero no porque tú seas capaz y digas yo me autoperdono, precisamente porque crees y tu esperanza está en Jesús y en el Evangelio. Entonces, o sea, yo perdono esto en mi corazón también, pero porque sé que Dios me ha perdonado a mí. Punto número 2. Perdonamos porque seguimos a Cristo. Ahí está el punto número 2, ahí viene este tema. Perdonamos porque seguimos a Cristo. Seguir a Jesús significa, y creo que debemos entender que significa también de cierta manera seguir sus enseñanzas, querer ser más como Él. Y hoy es esto, la palabra de Dios, lo que se nos está enseñando y motivando a perdonar. Hoy seguir a Cristo es permitirle que cambie nuestra vida y nuestro corazón. Es muy chistoso porque muchas iglesias quieren las bendiciones y las virtudes del cristianismo, ¿no? De las ventajas, no, sí soy cristiano, pero no quieren a Cristo como Señor de sus vidas. Cuando nosotros decimos, Señor, quiero seguirte a ti, quiero seguir a Jesús, le estamos diciendo, Señor, esto significa que tú reines en mi vida, que tú seas el Señor de mi vida. Y ser el Señor de tu vida quiere decir que, creo yo, vas a esforzarte también de cierta manera en obedecer algunos de los preceptos como este del perdón, ¿no? Esto no es por nuestras fuerzas. A mí me queda claro, de verdad, déjenme decirles algo, a mí me queda claro que perdonar, como dije hace rato, no creo que estaba orando, a veces es injusto. De verdad, a veces es injusto. A veces dices que esto no es justo, ¿no? ¿Por qué tengo que perdonar esto? Yo lo sé, pero ¿sabes qué fue más injusto? Que Jesús fuera a la cruz. Y esas son las cosas que nos está motivando aquí Cristo. No es nuestras fuerzas, sino es el carácter de Jesús en nosotros, siendo más visible cada vez a través del Espíritu Santo. Constantemente digo algo de repente cuando estoy platicando con personas y demás de alguna manera, ¿no? Y les digo, ¿sabes qué? Alguien va a pagar facturas, ¿no? Depende del contexto que estés, ¿no? Pero de repente en tu familia, o sea, alguien va a pagar una factura, ¿no? Si tú estás demasiado ocupado, tus hijos van a pagar tu factura. Si tú le estás dando todo tu tiempo al dinero, al trabajo, a bla, 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 pues alguien va a pagar esa factura, esa es la realidad, ¿no? O sea, es como en todo, o sea, siempre hay unas cosas que tienen, o sea, estirar una liga como que aprieta la otra y hay un sacrificio ahí. El hecho de que nosotros podamos entender que esa gran factura de esa deuda de nuestro pecado y demás, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra paga de ese pecado, lo pagó Jesús en la cruz, debería de hacernos a nosotros entender, esa factura no la pagué yo, y estar agradecidos y decir, ¿cómo le hago ahora yo en gratitud a que no pagué yo esa factura? ¿Cómo puedo yo vivir sometido a las Escrituras, sometido a Cristo, sometido a Él como Señor? ¿Y cómo puedo ir más hacia adelante reflejándolo a Él y la gracia que he recibido? Porque no se trata de solamente ser consumidores. Gracias Jesús por tu gracia, qué chido, yo vengo y la recibo y allá me salgo y se me olvida. Se trata de reflejar eso que has recibido, todo el tiempo se trata de eso. Ayer me aventé 2 videos, uno incluso de un paisano aquí de Guadalajara y otro de un pastor argentino, ambos creyentes cristianos, a lo mejor los vas a ver ahí en internet y demás, que cuentan el testimonio de haber perdonado al asesino de sus hijas, o sea, cada uno por separado. Son cuates que le perdonaron el hecho de que asesinara a sus hijas, ¿no? Y algunos videos son explícitos en el sentido de que cuentan cómo sucedió y pues este asesino se roba a las niñas, abusa de ellas y demás, y después les asesina, ¿no? Y cuentan la historia, estos cuates por separado, su historia, pero al final todos convergen en lo mismo, que es cómo es solamente entender el Evangelio y apreciación por el Evangelio y la gracia de Dios que los llevó a perdonar al asesino, incluso a orar ahí con él, compartirle de Jesús y cosas así. Yo estaba viendo eso y decía, wow, no, o sea, yo no lo puedo entender, yo no sé cómo puedes hacer eso realmente. Pero después, si te pones a pensar, hay cosas que sí podemos hacer cuando seguimos otras cosas
No sé si conoces, y digo, a lo mejor me voy a ir de 0 a 100, o sea, como que voy a cambiar todo el rumbo, ¿no? Pero ¿a poco no conoces a esos vendedores de empresas multinivel? Que se visten, hablan y todo, o sea, son embajadores de esa marca. Encarnan la empresa, ¿no? Y no estornudes porque te dicen, ¿sabes qué es re bueno para el resfriado? Mi suplemento que tenemos, que tiene, ¿sí o no? ¿No? Y no te vean poquito aquí la calvicie que me está saliendo porque, y sabes que es bueno para la calvicie. O sea, todo el tiempo hablan de eso, así se ven, ¿no? No tienes el montón de futbolistas que se parecen a Cristiano Ronaldo y agarraban su look y todo eso, ¿no? No tienes esos rockeros que de repente se ponen la playera de la banda de que les gusta. O sea, todo el tiempo estamos queriendo imitar algo. Todo el tiempo estamos siendo influenciados y sí seguimos. Aquel que diga, yo soy extremadamente auténtico, yo no sigo a nadie. Yo soy, claro que no, por amor de Dios, en 5 minutos te voy a describir a qué imitas y qué cosas adoras en tu corazón. ¿Sale? Nos creemos bastante auténticos a veces y la verdad es que no lo somos. Sigamos a Jesús así. El ser humano sí puede seguir lo que se decide que quiere seguir. Estos cuates perdonan, vemos esos testimonios épicos de perdón. ¿Por qué? Porque es gente que con poquito ha dado pasos y decir, quiero ser como Jesús, quiero seguir a Cristo y perdonar. Hoy perdonamos por eso, porque si nosotros sí queremos seguir a Cristo, porque si le entregamos nuestra vida, porque ya me rijo, yo no me rijo bajo yo mismo y bajo mis preceptos y mis ideas, sino bajo el señorío de Jesús, su amor y en gratitud a Él. Y como Pablo lo dice también a los Gálatas, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué más queremos? Eso está en Gálatas 2:20. Un seguidor de Jesús debe clavar esa cruz todos los días, todo lo podrido que tenemos, clavarlo en esa cruz y buscar que la luz del Señor sea lo que se vea. Abandónate en la gracia de Dios. A Él le seguimos, al que perdonó, al máximo perdonador le seguimos. ¿Cómo no hemos de perdonar nosotros al seguirle, no? 3, perdonamos porque esto da gloria a Dios. A medida que vamos avanzando en nuestra vida, habiéndole sometido nuestra vida al señorío de Jesús, vamos viendo los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida y vamos viendo cómo Dios nos va cambiando, ¿no? Y la obra que Él hace en nosotros, y podemos perdonar y ver también nuestro corazón cambiado y libre. Cuando hemos perdonado y seguimos buscando perdonar, nuestro corazón se ve más como el de Jesús. Y si tu corazón se ve más como el de Jesús, eso trae gloria a Dios, porque la gente lo ve. La gente lo ve. O sea, y la realidad es que no nada más la gente allá afuera, sino la gente misma en la iglesia. Estamos acostumbrados realmente a esto. Estamos acostumbrados a que me la hace, me la paga. Estamos acostumbrados a no perdonar. Estamos acostumbrados a cortarle la cabeza a aquel que hizo algo mal. Cuando también se nos olvida que nosotros hemos ofendido primero a Dios, pero también ofendemos a otros. También lastimamos a otros. También nos gana a veces el coraje, la indiferencia y ofendemos a otros y necesitamos perdón también nosotros. Pero cuando un cristiano o una cristiana empieza a perdonar, empieza a verse más como Jesús, la gente dice, ¿y a esta qué le picó? O sea, ¿en serio perdonó al marido? O sea, ¿en serio perdonó a su amigo? ¿En serio perdonó a su amiga? Lo que sea. ¿En serio? ¿Sabes que esas preguntas, si apuntan a Dios? Si tú tienes la capacidad después de decir, esto que está pasando en mi vida ha sido por la gracia de Dios, y apuntas a Dios, Dios se lleva la gloria porque gente está volteando a ver a Dios. Hoy no es común, hoy no es la regla, hoy no es lo más fácil el perdonar. La regla es la venganza, la división, la polarización. Pero nosotros no trabajamos ni somos creyentes que se rigen bajo esas reglas. Nosotros hoy nos regimos bajo la verdad de que Cristo nos ha perdonado. Y esa actitud contagia al mundo y trae gloria a Dios. Y yo quiero animarte hoy en que pienses en quién no has perdonado. Piensa en quién no has perdonado. Y la verdad es que ahí puede ser un montón de cosas, ¿no? Puede ser tu pareja, puede ser hasta alguno de tus hijos, puede ser familiares extendidos, puede ser amigos, puede ser alguien de la escuela, puede ser alguien de tu trabajo. Piensa en quién no has perdonado y entrégaselo a Dios, porque ¿sabes qué? La gloria de Dios también está en las cosas chiquitas, en los pequeños pasos. A veces creemos que tiene que suceder algo enorme para decir, gloria a Dios, wow, ¿no?
Alguien llegó el domingo y ¿qué crees? Le dijeron a Manuel que nos van a regalar este edificio. ¡Gloria a Dios! ¿Sabes qué? Sí puede ser eso, qué chido, pero también gloria a Dios si perdonaste a tu papá que no habías perdonado desde hace 20 años. Trae gloria a Dios el perdón, por eso perdonamos también. Entonces piensa en eso y entrégaselo a Dios. ¿A quién no has perdonado? Entrégaselo a Dios. Ahí está la gloria a Dios. Y como Jesús dice al final de esta parábola, el Padre Celestial hará con nosotros como nosotros hagamos. Entonces no se trata de decir, voy a perdonar por miedo, no va a ser que Dios no me perdone. Dios nos ha perdonado. Y el entender esto hará que no seamos como el siervo uno, ¿sí me explico? Sino que tengamos un corazón como el del Padre y perdonemos antes de que tengamos que decir, híjole, no manches, no perdoné. Todos los días ve a la cruz y todos los días permite que Dios haga la obra en ti y concéntrate en perdonar. Quiero terminar con esto. 70 veces 7 es el número ilimitado que Jesús le dice a Pedro que perdonemos al que peca contra nosotros. Hoy primero entendemos el perdón que hemos recibido de parte de Dios, que al poner a Jesús en la cruz nos ha traído. Nos ha traído perdón de pecados para salvación y gracia inmerecida para perdonar ofensas, y así como Él nos ha perdonado las ofensas y faltas en nuestra vida. Por su perdón, hoy no vivimos bajo el yugo del pecado, sino con la libertad para ser más como Jesús. Esto implica a nosotros aprender también que el perdón para los creyentes no es negociable, sino un estilo de vida que diariamente trae perdón. Que nuestro corazón que perdona sea un reflejo de la gracia que hemos recibido y un foco de esperanza para un mundo cada vez más caído que en lugar de perdonar busca venganza y rencor. Que nuestro perdón apunte al perdonador de pecados y últimamente traiga gloria a Dios, que nosotros como hijos nos parezcamos más al Padre. Muy bien, familia, vamos a orar. Dios los bendiga.